Crónicas del Más Allá. Al caer la madrugada, espíritus y hechos sobrenaturales se apoderan de la cabina de la brújula. Las historias más tenebrosas que atormentan al mundo, las tenemos aquí. Crónicas del Más Allá. Las 4 de la mañana con 7 minutos. 4 con 7 minutos y vamos a cerrar las crónicas de esta madrugada. A veces hay historias que nos llevan un poquito de más tiempo, de más minutos, pero que sin duda son buenas historias. Historias que nos cuentan parte de la vida de la persona que lo relata, el encuentro en sí, y posteriormente cómo pudieron librarse de aquel mal de alguna forma. Historias que traen el suspenso, la emoción en cada uno de sus párrafos. Hay historias un poco más cortas también, pero hay algunas que precisamente luego, porque son más cortas, nos dejan con esa inquietud de saber qué más pasó, algo más. Nos dejan intrigados. Pero sin duda todas son buenas historias. Cerramos este espacio de Crónicas del Más Allá. Y prácticamente desvelados tendríamos hasta el próximo lunes, madrugada de lunes, de domingo para lunes, ya que durante estos siguientes días no vamos a tener desvelados, los voy a estar acompañando durante el día, en la tarde, noche los voy a estar acompañando. Fin de semana al mediodía, si no me mal recuerdo. Y Crónicas del Más Allá tendríamos de regreso hasta mayo, por ahí de el 17 de mayo. Tendríamos crónicas el viernes, que viene siendo viernes 17 de mayo, ya que a partir de la próxima semana, algunos días de vacaciones, entonces hasta el 17 de mayo estaríamos regresando con las Crónicas del Más Allá. Así que, pues con esta historia, con esta crónica, cerramos las crónicas de esta madrugada. Y de aquí volvemos a tener crónicas hasta el próximo 17 de mayo. La bruja de la mezquitera. Llegó la combi. Así le dicen a esos transportes. Transporte público que llevan pasaje de Juchipila a Moyagua. Y cuando vienen de Moyagua, les dicen, son las combis que van para arriba. Y viceversa. Las combis que van para abajo
y las que van para arriba, según la dirección. Bueno, total. Como mi destino era llegar a El Remolino, en cuanto bajó el pasaje que traía, me trepé y me fui hasta el asiento de atrás para no estorbar a las demás personas que fueran subiendo. Poco a poco se fue llenando. En el asiento frente a mí subieron dos señoras, ya de edad madurona, muy platicadoras ellas. Hasta mí llegaba el característico olor de los chicharrones de cerdo que en ese momento estaban sacando del caso en la carnicería que estaba ahí cerca. Estuve a punto de bajarme para comprar un medio kilito. Olían delicioso, pero sé que son dañinos para mi salud. Y para apagar mi antojo, me concentré en apagar el sentido del olfato y abrí el sentido del oído. Y puse atención en la charla de aquellas dos mujeres que iban frente a mí. Ay, mujer, ¿qué te cuento? ¿Ya se supo de quién es el hijo de la muchacha de mi comadre? ¿Cómo? ¿Ya se supo? A ver si no salió que es mi sobrino. Ya ves que dicen que también el hijo de mi hermana era su novio y se la llevaba al río. Pues no sé cómo se llamará él, pero según esto fueron 5 los jóvenes que a veces iban al río, y seguramente uno de ellos es el papá. En ese instante que estaban aquellas mujeres en plena conversación, el chofer encendió el motor de la combi y empezó a avanzar. Miré cómo ponían los chicharrones exprimidos en una charola y yo tragué saliva del antojo. Pero ya me había salvado por el momento de ellos. Aunque ya no tenía la tentación de los chicharrones, seguí escuchando la plática de aquellas mujeres. Pero qué muchacha tan sinvergüenza, ¿tener 5 novios? Pero si los sinvergüenzas eran ellos. Todos sabían que andaba con todos y no les importaba. Dicen que una vez se juntaron y fueron todos al mismo tiempo. Virgen Santa. Es la conversación que aquellas mujeres iban teniendo. Con lujo de más detalles, los pormenores de aquel encuentro. Yo iba con los ojos cuadrados al escuchar esa plática. La moralidad no me permite reproducir lo que escuché que había en aquel video que también estaban hablando aquellas mujeres. Pero hubo un momento que sentí que hacía mucho calor en aquella combi y yo sin poder abrir la ventana. Después de aquella conversación que cada vez parecía ir subiendo de tono, y que terminaron aquellas escenas en mi cabeza de lo que me iba imaginando, de estas mujeres platicando acerca de aquella muchacha con aquellos jóvenes, la cual resultó embarazada. Aquellas mujeres seguían platicando, diciendo que aquella joven había salido con su domingo 7, que no sabrían quién fue el papá de aquellos 5 jóvenes. Posteriormente seguían platicando más y más de esta joven y mencionaban que la joven, ya que había nacido el bebé, fueron con una bruja para saber de quién era. Una bruja que le dijo cómo hacerle. Y según el ir a visitarla dio resultado. Mientras seguía esta plática, yo llegué al lugar donde me tenía que bajar. El Remolino, así le conocen. En ese momento escuché que alguien le gritó al chofer: "En el Tejabán bajan, por favor".
Ese era mi destino también. Qué corto se me había hecho el camino, pues estaba intrigado de aquella plática. ¿Qué método le habría dicho la bruja? No van a creer lo que hice. Me da pena contarlo, pero no me bajé de la combi. Me seguí rumbo a Moyagua. Total, en esa misma combi me podía regresar. Así que aquella plática seguía y seguía y seguía. Y aquellas mujeres seguían platicando. ¿Con cuál bruja fue? Con una que está en la mezquitera. ¿Vieras qué buena es? A mí una vez me dijo con quién andaba mi viejo y era una vecina tuya. ¿A poco la chata? Pues ¿quién más? Si estuve a punto de ir a desgreñarla. No más que la bruja me dijo que no le fuera a hacer nada porque si no el mal se me regresaba. ¿Y a poco tú la viste con mi compadre? Pues no, pero la bruja bien que me la describió. Una chaparrita morena que a veces se pinta los labios de rojo y que le gusta andar de volada. ¿Quién más? No, pues es la chata. Así platicaban los pormenores de su deducción. Me desesperaba. Me habían cambiado de plática. Estuve a punto de decirles, oigan, ¿de quién fue el niño? Para mi fortuna, la charla de aquellas mujeres volvió al tema principal. Dame la dirección de la bruja. A mí se me hace que mi esposo también anda de volado. Sí, es re buena. Con decirte que le dijo a mi comadre cómo hacerle para que supiera quién era el papá de su nieto. Y ahora lo van a cazar a fuerza. Lo van a encontrar. Ay, caray, a ver si no es mi sobrino, pero ¿y cómo le hizo tu comadre? Mira, mandó a llamar a los 5 jóvenes. Unos no querían ir, pero le dijo a los papás que si no iban a su casa tal día, a tal hora, les iba a echar al Ministerio Público y los iban a acusar. Ya que contaban con un video donde se veían quiénes eran. ¿Y si fueron todos? Sí, los 5. Ya que estuvieron ahí, mi comadre los mandó a que se quedaran casi sin ropa. Entonces, agarró un limón, unos polvos que le dio la bruja, y a cada uno les echó estos polvos. En ese momento aquellas mujeres ya casi se iban a bajar, y yo aún intrigado con la plática que llevaban aquellas señoras, estaba también en dudar en bajarme atrás de ellas para continuar escuchando la plática. Pero la intriga también creció porque ellas tenían que llegar hasta el rancho que habían mencionado antes, y ahí todavía no llegaban. Aún faltaba mucho para Moyagua. Con dolor de mi corazón, vi cómo fueron bajando de la combi. Estuve a punto de bajarme tras de ellas, pero lo más seguro es que se iban a ir para sus casas, y ni modo que yo me fuera detrás de ellas escuchándolas. Con tristeza vi que cerraron la puerta de la combi, y como ellas se quedaron paradas platicando ahí aún. Por el vidrio vi cuando una le contó a la otra seguramente lo que pasaría después de que habían hecho ese ritual, por así decirlo, porque la otra se llevó las manos a la cabeza haciendo una señal que estaba sorprendida. No sé por qué la combi no se fue más despacio en ese momento, así que yo me tuve que seguir hasta Moyagua. Le dije al chofer que me había quedado dormido y que me tenía que regresar con él mismo. Ahora en el viaje de regreso venían 2 señores platicando sobre los muertos que se habían encontrado en la loma y quién se robaba el ganado, quién era el mero jefe de aquella mafia que había en ese lugar y cuánto pagaba a las autoridades. Aquellos hombres se bajaron en el hospital de Juchipila y tampoco acabé de escuchar su plática. Total que regresé otra vez hasta Juchipila. Subieron otras gentes y empezaron a platicar. No,
esto ya no está bien, así que mejor me bajé y al pasar por la carnicería, regresé y me compré un medio kilo de chicharrones que me había quedado con el antojo desde el inicio. Fui hasta un taxi y le pedí que me trajera a El Remolino. Los taxistas tienen pláticas cortitas. Lo siento si alguien se quedó con las ganas de saber qué pasó con aquellos muchachos. Yo me quedé igual. Mi recomendación es que si tienen algún nieto que no sepan quién es el papá, vayan con aquella bruja. Con la bruja de la mezquitera. Tal vez ella tenga algún método, algún ritual, para descubrir quién es el papá de alguien. Tal vez esta historia te haya parecido un poco extraña, un poco enredada, pero son historias que tal vez en los lugares alejados de las grandes ciudades se den muy a menudo. El acudir con personas que aseguran pueden realizar este tipo de rituales, de hechizos, de amarres, y que se van compartiendo a veces de boca en boca, y que se van creando estas supersticiones también. En torno a personas que les llaman brujas o brujos. Y esta historia te la voy a compartir en Facebook, donde tiene otros datos que ahorita omití. En Facebook, en Marco El Venado, y te voy a compartir esta historia completa, con unos pequeños datos que no podía mencionar al aire. Así que es una historia un poco enredada y un poco confusa. Pero básicamente pues habla acerca de esas creencias que hay a veces en los pueblos con estas personas, con estas brujos o brujas, sus métodos que tienen a veces para realizar cierto tipo de actividades. Así que ahí en Facebook te compartiré esta historia en un momento más. Y con esta otra historia, para cerrar, para que no te quedes con las ganas de más historias, cerramos el espacio de Crónicas del Más Allá del día de hoy. ¿Será acaso la venganza de un alma en pena? El agua se estanca. Tarda mucho tiempo a veces en irse. Dijo mi empleadora. Yo metí el brazo por el agujero del desagüe y al fondo sentí que algo tapaba la tubería. Cuando termines aquí, pronunció la mujer, tengo trabajo en otra habitación, en el baño y en el jardín que debes de realizar. Yo le dije que sí. Inquieto, sentía la estructura de la obstrucción con mis dedos. ¿Qué tiraron aquí?, pregunté. La mujer replicó que eran restos y partes de carne que se va quedando estancada, de comida, de algo que se echó ahí a perder, ya que había ciertos olores que salían de ese lugar. Esforzado por retirar el bloqueo de aquella tubería,
Reuní tanta fuerza y vigor como pude, pero el apretado tapón se resistió a ceder. Derrotado por el atasco, saqué mi mano del hueco. Provisto de una larga varilla, acomodé la punta en el caño y presioné con ánimos y mucha fuerza. Mientras aquella varilla se clavaba en el congestionado tubo, un descompuesto aroma surgió desde el fondo de la coladera. En todos mis años jamás había olido algo tan horrible, algo tan nauseabundo como aquel aroma. A punto de quitarme de ahí, apurado por retirar mi cara y nariz, aguanté la respiración, cerré los ojos y presioné hacia abajo. Mi herramienta perforó aquella cosa que estaba tapando la tubería. Animado, al ver que había tenido un poco de avance, metí de nuevo a cuenta la mano y al fondo sentí una estructura algo viscosa. Tomé un trozo del tapón y lo saqué del agujero y pronto llené una bolsa de desperdicio. Cuando terminé, probé la tubería para asegurarme que funcionaba. Señora, ¿qué más hay que hacer en la casa?, pregunté en voz alta, pero no obtuve respuesta. Tras varios intentos fallidos por convocar a la dueña, la que me había dado el trabajo, estuve deambulando por toda la casa. Al poco rato, un hombre de mediana edad entró por la puerta principal y se sorprendió mucho por mi presencia. Alterado, asustado y molesto, me suplicó que me retirara, sin paga, y con un costal de basura repleto de basura bajo el brazo. Intuí que había sido parte de un engaño. Cerca de un contenedor de basura, di un último vistazo dentro de la bolsa antes de deshacerme de ella para siempre. Y entonces, una sección de la basura llamó mi atención. Entre mis manos, analicé de cerca un trozo de carne y descubrí que no se trataba de cualquier tipo de carne. Se trataba de un dedo. Asqueado, dejé caer la bolsa y los residuos se esparcieron por la calle. Tras armar el rompecabezas, me di cuenta de que el tapón que estaba en aquella tubería eran las partes de una mano. Al final, después de todo esto y de dar parte a las autoridades, los guié hasta la casa y detuvieron al sujeto. Ahí encontraron un sinfín de objetos y también de otras cosas en diferentes puntos de la casa. Sin embargo, uno de los aspectos que más llamaron mi atención fue que en una habitación, en el baño y bajo el jardín, ahí también encontraron otras cosas de una mujer que había desaparecido desde hace tiempo en aquella zona. ¿Cuál era el problema? Bueno, tal y como se los comenté a los agentes, la descripción de aquella víctima era igual a la mujer que no había vuelto a ver esa tarde, la que me había dado el trabajo. Solamente la pude ver y reconocer en fotografías y en los carteles donde se buscaba. Estoy convencido de que aquella mujer estaba buscando el descanso eterno y también su venganza, justicia. Poca gente que escucha esta historia cree mi versión. Otros me llaman charlatán. Yo solo cuento lo que viví por casualidad y mera coincidencia. Me siento un poco tranquilo al saber que hoy aquellas personas que encontraron en ese lugar por fin descansan en paz.
Con esta historia cerramos este espacio de Crónicas del Más Allá y el próximo viernes 17 de mayo regresamos con más historias para seguir compartiendo. Historias que, como te acabas de dar cuenta, son interesantes. A veces pueden resultar un poco chuscas en alguna parte de la historia. A lo mejor no las podemos comprender en primera instancia. Son relatos que voy compartiendo con ustedes, que voy encontrando a través de las redes sociales, a través de internet, que me hacen llegar, y que a veces quienes han vivido estas experiencias no saben cómo explicarlas. Simplemente cuentan lo que vivieron. Y como siempre, la última palabra la tienes tú. Encuentros paranormales, encuentros extraños. Todo puede suceder en este espacio de las Crónicas del Más Allá. Espacio lleno de historias, donde tú también eres parte importante de este espacio. Donde la próxima historia puede ser la tuya. Porque en Desvelados tenemos más.